Vertidos en el siguiente programa son de exclusiva responsabilidad de sus participantes. Programa clasificación F, formativo, educativo, cultural. Categoría A, apto para todo público. ¿Y tú? Sí, tú, que nos escuchas y tienes 15, 20, 50, 60 años. ¿Ya pensaste cómo quieres vivir tu vejez? Bienvenidos a este programa para los más grandes, donde los protagonistas son las personas adultas mayores. Bienvenidos a Palabra Mayor en la radio. Queridos amigos, queridas amigas, qué gusto estar nuevamente con ustedes en este espacio de Palabra Mayor. Estamos en domingo 7 de diciembre del año 2025. Miren cómo ha pasado el tiempo de manera tan rápida y apenas ya nos quedan unas pocas semanas para terminar este año 2025. Queremos enviarles, como siempre, nuestro saludo cariñoso, respetuoso y nuestro homenaje a todas las personas mayores de nuestro querido Ecuador, pero también a las personas mayores de nuestra región, América Latina, que es un espacio en el cual también caminamos hacia la vejez, que estamos también envejeciendo como sociedades y que este fenómeno se está dando de una manera sumamente rápida. Para cada uno de nuestros oyentes que nos acompañan a través de las frecuencias de la radio 95.3 FM y 94.5 FM para el noroccidente de Pichincha, queremos también agradecerles por su sintonía, por su compañía en cada uno de los programas de Palabra Mayor, al igual que para las personas que nos escriben, que comparten su opinión sobre las temáticas que trabajamos desde Palabra Mayor a través de los canales virtuales de Radio Pichincha, este medio de comunicación del Ecuador referente a nivel del país, por abrir un espacio para que las voces y las palabras de las personas mayores se escuchen claras y fuertes desde acá, desde la mitad del mundo. Y este espacio de Palabra Mayor es justamente para compartir las experiencias, los conocimientos, para construir y también deconstruir esos conceptos muchas veces equivocados que tenemos alrededor de lo que significa ser una persona mayor, también esos mitos, esos prejuicios, esa cultura negativa que existe sobre el proceso del envejecimiento y sobre lo que significa también vivir las vejeces. La expectativa de vida, queridos amigos y amigas, cada vez se extiende y se hace necesario justamente que aprendamos a envejecer, que aprendamos a planificar cómo queremos vivir este tiempo de vida. Ahora se habla del concepto de la nueva longevidad a partir de los 50 años. ¿Qué vamos a hacer con ese tiempo de vida? Y ahí la importancia desde pequeños, desde niños, que nos enseñen a envejecer, que tengamos presente también como nuestro objetivo de vida el descubrir y el tener todos los elementos que permitan llegar a la vejez en condiciones de dignidad, con recursos económicos, con una buena red de apoyo de amigos, de familiares y sobre todo que construyamos nuevos propósitos de vida. Y en este programa de Palabra Mayor en este día domingo queremos también hacer un paréntesis y agradecerle a nuestra querida compañera y amiga Estefanía Martínez, que nos acompaña desde la parte técnica, y gracias a ella podemos llegar a cada uno de sus hogares. En este programa, les decía, vamos a tener temas muy interesantes, y para empezar ya, porque ya tenemos conectadas a nuestras invitadas, vamos con el primer segmento ya de Palabra Mayor y vamos a abordar un tema que es sumamente interesante y que nos va a hacer reflexionar muchísimo sobre también uno de los derechos de ser una persona mayor, y ese derecho es el ejercicio de la sexualidad. Así es que vamos con el primer segmento de Palabra Mayor. Experiencia cuenta.
Muchas gracias a cada una de las personas que se siguen sumando a este programa de Palabra Mayor, y me da una alegría muy grande el presentarles a la siguiente persona que nos va a compartir sus experiencias, sus conocimientos alrededor de una temática sumamente importante y que en el Ecuador muchas veces no se trata con la debida amplitud y con la debida mentalidad amplia, diría, para comprender también lo que significa la sexualidad de las personas mayores. Quiero darle la bienvenida y va este abrazo desde acá, desde Quito hasta México. Le vamos a recibir a Abigail Sosa. Ella es psicóloga, fundadora de la comunidad de mujeres Entre Nosotras, una persona que trabaja muchísimo también por los derechos, sobre todo de las mujeres y de las personas mayores, y un referente, yo diría, a nivel de América Latina y en el mundo en esta temática tan interesante que es vivir la longevidad, esta segunda etapa de vida, la cual cada vez suma años, y por lo mismo se hace necesario la planificación. Desde acá, desde Quito, te enviamos un abrazo cariñoso, Abigail. Qué gusto verte a los tiempos. Muchas gracias, Cliver. Buenos días, saludos a todos los que están escuchando. Y bueno, ya comenzando, o vamos bien una semana de diciembre, así que ya se vienen las fiestas también. Así que gusto tenerte por acá, y con Abigail hemos compartido en otras ocasiones también estos conversatorios tan interesantes que nos aclaran muchas inquietudes de lo que nos asaltan cuando estamos caminando hacia la vejez. Yo en la introducción decía, Abigail, que nadie cuando somos niños o somos jóvenes o incluso de adultos nos dice cómo tenemos que envejecer. Incluso nosotros como padres a nuestros hijos les decimos que tengan una muy buena educación, un buen trabajo, una buena pareja, un buen esposo, una buena esposa, que sean trabajadores, que tengan su hogar, y hasta ahí llegamos. No hablamos de la vejez, y peor aún de la sexualidad en la vejez. ¿Cómo debemos abordar, mi querida Abigail, este tema, tomando en cuenta que existe una cultura, yo diría, negativa, con muchos prejuicios alrededor de lo que significa disfrutar y vivir la sexualidad, y más para las mujeres en relación a los hombres? Sí, es claro. Como bien dices, no nos preparamos para hablar de estos temas, y hablar de la vejez tendría que hacer de la mejor manera, la más natural, al igual que la sexualidad. La sexualidad es parte de nuestra vida. Desde que nacemos somos seres sexuados. Esta frase la repito mucho porque es necesario entender que como seres humanos, como seres vivos, vivimos una sexualidad desde que nacemos hasta que morimos, ¿sí? Bien lo decía Freud, que hizo un escándalo, claro, en aquel siglo cuando habla de la sexualidad infantil, pero que es real. Ahora, tenemos que entender que el concepto de sexualidad abarca mucho más allá de la genitalidad y del sexo que tenemos entendido, nada más. Es todo un universo. Quiere decir que en la sexualidad abarcamos las sensaciones de placer, las caricias, el erotismo, el autoerotismo, y entonces ahí podemos ver que cuando mencionamos sexualidad, entonces ya no nos acotamos a una acción, digamos, tan reducida como es la genitalidad. Por lo tanto, eso nos ayuda a entender cómo es posible que, aún siendo personas mayores, y no lo digo como en un sentido negativo, sino que es una de las creencias, que siendo personas mayores ya no hay forma de sentir placer, de buscar la compañía del otro, de desear al otro, y sobre todo algo que es muy saludable y que es la vida misma, el sentirse deseado por otro. Y estoy hablando en el sentido de querer estar, de querer compartir, de querer disfrutar. Le tenemos mucho miedo de pronto a la palabra placer. ¿Por qué? Porque tiene una connotación también superficial en muchos sentidos, pero también hay una parte en donde nosotros disfrutamos de muchas cosas placenteras y no por eso son superficiales. La sexualidad es una de ellas. La sexualidad, de hecho, Cliver, tiene mucha conexión y tiene mucho que ver con la salud física, pero también con la salud psicoemocional. Eso es importante también reconocerlo. Nos enseñaron de alguna manera, y sobre todo en los latinoamericanos, que la sexualidad
tiene una parte sucia, pecaminosa, que no se debe de hablar. Y en ese sentido nos hemos perdido de hablar de este tema de una manera realmente profunda, natural, que lo vivamos así. Hoy no viviríamos con muchos tabúes si pudiéramos tener acceso a esa información, sin ese miedo, sin esos tabúes. Claro, tú has topado varios temas sumamente interesantes y ese tema es apasionante cuando lo empezamos a analizar con esa libertad que se tiene, y hay algunos aspectos que me parecen muy interesantes que ir abordando, y necesariamente entra la parte cultural, como tú bien lo has dicho, es la formación que hemos tenido, esa herencia también, y esas cargas, diría, parte de herencias que vamos también heredando de esos conceptos de nuestros padres, de nuestras madres, de nuestras abuelas, de nuestros abuelos. El tema del placer, y cuando yo te escucho, y seguramente también las personas que nos están escuchando y mirando a través de los canales virtuales de la radio, empezarán a darse cuenta de que la sexualidad y el placer es algo propio de uno, y que no tiene que ver nada con el entorno cultural, sino que es un disfrute propio, y un disfrute que es un derecho. Y quisiera que en eso nos profundices un poquito más esta idea del placer, ¿no? Porque como tú bien decías, la sexualidad no es solamente el tema de la genitalidad en las personas mayores. Y otro tema que es también muy importante, el hecho de que vivimos en una cultura machista, y muchas veces para el hombre mayor es más fácil el reconstruir una vida o tener ese disfrute y ese derecho, obviamente, cuando es una persona mayor, porque los mismos hijos a manera de broma le dicen papá todavía puede, y le incentivan a que tenga una pareja. Claro. Pero en cambio cuando la mujer quiere rehacer su vida cuando es una persona mayor, contrariamente son la familia o los hijos quienes primero se oponen. Entonces me gustaría que nos abordes de estos temas con todo el conocimiento que tienes, Abigail. Gracias. Sí, Cliva. Mira, acabas de mencionar algo muy, muy importante. Nuestra sexualidad se conforma de varias dimensiones, ¿sí? Y es una dimensión cultural que no la podemos de alguna manera dejar fuera porque vivimos dentro de una sociedad, dentro de una cultura. Hay una dimensión también psicológica y una dimensión biológica. No podemos dejar de vernos como un todo, ¿sí? De manera integral. Somos cuerpo, somos mente, pero también vivimos en una sociedad. Entonces, nuestra sexualidad, el concepto que nosotros vamos formando sobre la sexualidad, sobre esta experiencia, se va formando a lo largo de la vida, desde pequeños, lo que vamos aprendiendo, lo que nos van diciendo, vamos deformando incluso esta concepción del amor, del disfrute, de la pareja, y eso lo vamos viviendo a lo largo de la vida, va cambiando, va transformando. El cuerpo también participa, por supuesto, en estos cambios. Nosotros vemos la primera, digamos, gran cambio físico, que es en la adolescencia, en donde las hormonas tienen una participación. Empezamos a cambiar y vemos cómo el sexo opuesto, o incluso hablamos del mismo sexo, nos empieza a atraer, ¿no? De una manera distinta. Y ahí empezamos a generar también nuestros propios conceptos de lo que es la sexualidad, sin una conciencia tan amplia, porque bueno, estamos aprendiendo. Sumamos todas las prohibiciones, los nos, las cosas que nos van diciendo acerca de cómo lo tenemos que disfrutar, los mandatos sociales, si hay que hacerlo de una manera casada, solteros, en pareja, etcétera. Y esta parte cultural va siendo muy diferente desde pequeños para hombres y para mujeres. Desde muy pequeños ahí nosotros empezamos ya a tener esta información de qué sí está permitido en una mujer y qué no en un hombre. Y desde ahí vemos justamente lo que mencionabas, este machismo. El hombre tiene mucho más libertades, de hecho el hombre se autovalida como hombre, como macho, a partir de la cantidad de mujeres que
tiene, ¿no? Y lo hemos visto como en esas conversaciones de pronto de los hombres pareciera que compiten por eso. En el caso de la mujer es al revés. Y bueno, estamos hablando también de muchas generaciones. Hoy, en este momento, están coexistiendo muchas generaciones de mujeres. Entonces, hemos visto muchos cambios. Podemos tener a generaciones de mujeres de 70, 80 años en donde me dicen, Abby, jamás hablábamos de estos temas. Sí, era impensable tocarlo con nuestra mamá o con nuestras abuelas. A lo mejor nos decían de cierta manera pero solamente cuestiones prohibitivas, o no hagas esto, o debes de comportarte de esta manera, pero hablarlo no se hablaba, y mucho menos decir que una mujer podía estar con varios hombres a lo largo de su vida, ¿no? La mujer, ahí también está esta creencia de que solamente casándose y teniendo una sola pareja formal, esa era su forma de experimentar la sexualidad. Y entonces, en ese sentido, cuando acompaño a mujeres o en los grupos de mujeres, hay mujeres que me refieren a mi marido, o en el momento en que me casé, ni siquiera me tocaba, ni siquiera me acariciaba, era solamente cumplir con una función biológica, ¿no? De procrear o de cubrir una necesidad. Entonces solamente se acostaba conmigo y había como esta penetración como tal y no más, ¿sí? Entonces la vivencia de estas mujeres en la sexualidad ha sido muy reprimida, muy frustrante y por supuesto muy limitante. Entonces, si estas mujeres vivieron estas experiencias en sus primeras vivencias sexuales, cuando son mayores, muchas de ellas no quieren ni siquiera recordar, y les hablas de sexualidad y te dicen, Abby, no quiero saber de eso. Claro, porque está esa experiencia negativa, no lo vivieron de una manera gratificante, y muchas de ellas a lo largo de su vida no se dieron la oportunidad ni el permiso de experimentar una sexualidad individual, que es el tocarse, el disfrutarse de ellas mismas. ¿Por qué? Porque aquí también existe el tabú, y existió durante mucho tiempo, que la masturbación o el autoerotismo era malo. Es más, nos decían que nos podíamos enfermar, ¿sí? Y se llegaba a masturbar, y por supuesto que era algo sucio y degradante. Entonces, estas son unas generaciones. Luego venimos otras generaciones que estamos como en el medio, que ya comenzamos a tener más información, y estoy hablando de las mujeres, empezamos a tener un poco más de información, nos empezamos a cuestionar esos mandatos, pero aún todavía tenemos esta limitaciones también sociales y culturales. Entonces, por más que las mujeres hemos tratado de avanzar, de empoderarnos, de cuestionarnos muchas cosas, hay un peso social todavía y familiar. Y luego vienen las nuevas generaciones que ya están hipersexualizadas, pero digamos que una hipersexualización en el sentido muy superficial, no tan profundo. Muchas cosas siguen sin cambiar, siguen habiendo estos mandatos para las mujeres de qué es lo que tenemos o no tenemos permiso en nuestra sexualidad. Y los hombres, a diferencia, han tenido más permisividad. No quiere decir que no la pasen mal también en las etapas, en las primeras etapas de cambio, ¿no? Pero viven de una manera distinta, y eso se sigue, digamos que perpetuando de generación con generación. Cada vez estamos cambiando más cosas, pero a través de que se dan estos cambios, del poder hablarlo, del poder tener espacios en donde hablarlo y en donde poder cuestionar todas esas creencias que son limitantes, que, como te digo, nos reprimen y nos frustran. Entonces, aquí hay algo, Cliver, también que siempre recalco. Cada una de nosotras, cada una de las mujeres mayores de mediana edad, que se le llama, a las que estamos en la segunda mitad, y las más jóvenes, todas tenemos nuestras propias creencias, nuestros propios valores, nuestros propios límites con nuestra sexualidad. Pero hay que ser conscientes si son nuestros o son impuestos. En base a eso, nosotros podemos respetarnos a nosotras mismas, pero tener una mayor libertad también
en cuanto a experiencias. Y como digo, la experiencia sexual, el placer sexual, la salud sexual de la mujer, eso es bien importante. Cada vez estamos hablando más de este término, salud sexual. Esto no se acaba con la reproducción, esto continúa. Y que nosotros podemos tomar de cierta manera las riendas de esta sexualidad, pero con información. Si no hay información, nosotros seguimos creyendo todo eso que nos dijeron y que de alguna manera nos limita. Y justo tu participación tiene su objetivo también, Abigail, el hecho de compartir esta información que es tan necesaria, ¿no?, de este tema que nos cuesta muchas veces hablar y que no lo hacemos públicamente por no recibir justamente algún tipo de comentario negativo que va acorde a nuestra formación. Y tú mencionabas que tanto de lo que pensamos es impuesto y es real, ¿no? Y me ponía a pensar también, te comento que ya está conectada también María Ávila, le vamos a dar paso luego de un momentito. Es una docente que se jubiló y con ella también queremos hablar sobre este tema de cómo ir construyendo estos nuevos propósitos de vida cuando nos jubilamos. Entonces, no sé si ya podemos estar con María. Ajá, sí, vamos, mientras tanto seguimos en el diálogo con Abigail. Y Abigail, te quería también comentar, ¿no?, y reflexionar a propósito de lo que tú mencionas, el tema de que culturalmente y un rol, yo diría, que le ha impuesto la sociedad a la mujer es el tema de la maternidad. Y una vez que les llega la menopausia, como que existe también esa disminución o esa pérdida del rol protagónico de una mujer y se le resta valor de alguna manera. Y por otro lado también se da este fenómeno, no sé si es ese el término, también de las masculinidades que les denominamos también cuando estamos entre los 40, 50 años de los hombres, que se piensa que para demostrarse a sí mismo se dan estas relaciones con personas más jóvenes de otra edad, como queriendo reafirmar el tema de que todavía se puede, de que todavía está en esta edad, y diría entre comillas de la juventud, que es otro concepto de que se piensa que es la etapa más bonita de la vida, cuando también las otras etapas de la vida tienen pues esta condición de disfrute y también de poder vivir con plenitud. Entonces, ¿cuál es tu opinión sobre estos temas, Avi, que nos dejas fascinados cada vez que te entrevistamos? Gracias, Cliver. Mira, si hablamos ahora de que esta segunda mitad de la vida en hombres y mujeres puede ser de las más significativas, ¿no? Porque de alguna manera es un momento crucial, es un momento muy simbólico, porque ya no somos esos jóvenes, ¿no? Nos cuestionamos muchas veces qué hemos hecho, qué no hemos hecho, qué nos falta por hacer, pero comenzamos también a tener más conciencia de la finitud, empezamos a encontrarle un sentido distinto a la vida. No todos, claro, porque hay quien la pasa también muy mal en esta etapa. Todo va a depender también muchísimo del entorno, de tu trabajo personal, pero es una de las etapas que de alguna manera nos permiten crecer y florecer, si es que es el término, ¿no? Hablando de sexualidad, porque muchos, ahorita me recordé cuando hablan con los niños de sexualidad, o cuando nos empiezan a hablar de sexualidad, que hablan de flores y de la florecita y del polen, en lugar de hablar de los términos como son, ¿no? En ese sentido, regresando... Perdón que te corte, Avi, también muy común el tema de que los niños los trae la cigüeña, que hasta ahora sigue repitiendo. Tal cual. Entonces, eso es algo, son conceptos que nos van haciendo mucho daño, porque fíjate el mensaje oculto que va ahí. No te puedo hablar normalmente y abiertamente de la sexualidad, entonces quiere decir que eso es algo sucio, es algo que no se debe de mencionar. Ahí ya llevamos dobles mensajes y con eso vamos creciendo. Entonces, además, fíjate la paradoja social, porque hay una hipersexualización en los medios de comunicación, pero claro, es una hipersexualización que no tiene que ver con la sexualidad real.
vendemos cuerpos, vendemos piel, vendemos otras cosas que no tiene que ver con la sexualidad real. Además, todo eso que se habla de sexualidad está referido a la juventud, a cuerpos jóvenes, a cuerpos que siguen viéndose lindos y maravillosos. Entonces, se reafirma la idea de que la sexualidad se acaba una vez que terminamos esa etapa de la juventud, que comienzan los cambios físicos, que comienzan los cambios hormonales, que por lo tanto ya no es el propósito solamente el procrear. Entonces, esa es una de las ideas más erróneas, y sobre todo en las mujeres, que más daño nos hacen, que somos mujeres porque procreamos, somos mamás, pero que hasta ahí es como nuestra función. Entonces, una vez que viene la menopausia, bueno, perimenopausia, menopausia y posmenopausia son términos también que cada vez tenemos que entender más, y que afortunadamente hoy se están hablando más y se está sabiendo más acerca de esto. No es nada más la ausencia de la menstruación. La menopausia trae consigo muchísimos cambios a nivel de cerebro, emocionales, fisiológicos, en todos sentidos. Entonces, por eso es que también aquí, una vez que comienzan estos cambios físicos, es importante acompañarse de un profesional que nos ayude. En el caso de los hombres también hay cambios hormonales. En este sentido, no se habla tanto de los cambios hormonales en los hombres. A los hombres les da más vergüenza hablar de esto, muchos lo desconocen, y muchas veces no tienen esta cultura de la revisión. Por ejemplo, en el caso de la próstata, que tendrían que estarse revisando desde los 40 años para prevenir muchas situaciones como la falta de erección, ¿no?, que es una de las crisis más fuertes en los hombres porque cambia el cuerpo, por supuesto. Entonces, si yo, una mujer de 40 y tantos años, de 50 años, estoy empezando a tener estos cambios, son naturales, son normales, pero puedo hacer muchas cosas y buscar mucho acompañamiento, información para poder seguir disfrutando de una vida sexual y de una salud sexual adecuada. En el caso de los hombres es igual. Con los hombres culturalmente empiezan a tener, y fíjate, Cliver, estas bromas, ¿no?, de cuando se va a ver al urólogo a que te revise la próstata, sale ese machismo y ese miedo en las bromas, a que van y se molestan entre ustedes, ¿no? Y esas bromas de, ay, ya fuiste, ay, te gustó, ay, claro, y estas cosas. Ajá. Entonces, se deja de alguna manera de lado la salud por muchos prejuicios, por muchos miedos. Hoy los casos de cáncer de próstata o de enfermedades de la próstata en los hombres están aumentando, pero porque por falta de revisión. No es, digamos que no es propio, o no a todos los hombres con la edad y cuando están envejeciendo tienen que padecer estas enfermedades de ley. Es cuestión también de prevención, de cuidarse, de revisarse, y por supuesto que esto va a afectar o va a impactar en la vida sexual tanto de hombres como de mujeres. Se puede seguir teniendo una sexualidad incluso más plena después de los 50, y esto no te lo digo nada más por decirlo, lo he escuchado en la cantidad de grupos de mujeres que tengo con los varones, y también la misma ciencia nos lo va diciendo. Una vez que tú te vas acompañando y que realmente vas cuidándote en esos aspectos, puedes llegar a tener una vida sexual muchísimo más plena. Pero claro, aquí los factores psicológicos también impactan. A veces le tenemos más miedo a seguir disfrutando, o empezamos a creernos estos edadismos de ya no tengo edad para, o para qué tengo esto si nunca lo vivía de una manera satisfactoria, fue traumático, o para qué, ya no, ya termino con eso y mejor aquí dejo esto en paz. Sí, y mira,
recordaba mientras hablabas también ese, insisto, en el derecho que tenemos cada uno también a disfrutar de la sexualidad, y tú hablabas de acariciarnos también, de descubrir cómo es nuestro cuerpo, cómo va cambiando, y sin desmerecerle ningún tipo de ejercer o reproducir un mito diciendo que el cuerpo solamente cuando es joven es bonito. No, en todas las etapas de la vida es hermoso. Y me acordaba de Agueda Restaíno de Uruguay, con 85 años, nos conversaba en uno de los programas de acá de Palabra Mayor, que se enamoró cuando tenía 80 años, 60 años, se enamoró de un señor de 85 años, y se le declaró en Uruguay, en un jardín que nos contaba que existen muchas rosas donde todos los enamorados iban para allá, y ya se sabía que era una declaración de amor, y ella vivía, dice, para mí eso fue algo hermoso, fue sumamente lindo. Eso quiere decir que cuando avanzamos en edad los sentimientos están ahí, es ese cosquilleo, esas mariposas que decimos en el estómago que siguen presentes. Y le tenemos, te cuento, Abigail, a María Ávila desde la ciudad de Manta. Y le hemos invitado también porque queríamos que participes tú también en este tema. María fue docente, ya se jubiló, y también para las mujeres muchas veces es muy difícil el construir un nuevo propósito de vida luego de jubilarse. Y sobre ese tema le queremos preguntar a María Ávila, ¿cómo fue ese paso de ser una persona docente, de estar activa, a la jubilación? Y bienvenida, María. Muy buenos días, Clever. Buenos días, Abigail. Buenos días, María. Un gusto y muchísimas gracias por la invitación. En realidad, en cuanto al tema de la jubilación, del paso que tenemos que dar todos, pues los que llegamos ya a la edad, ¿no? Es interesante porque en realidad uno ya trabajó, ya sirvió, y todo ese tiempo disponible que ahora ya tenemos, que ya podemos, por decir, en mi caso, ya puedo viajar, ya puedo darme el tiempo que necesitaba en antes, que no lo tenía por la dificultad del trabajo. Por ejemplo, yo quería irme a tal cual parte y no había el permiso, no había la facilidad. En cambio ahora uno ya es libre, digo yo, uno ya es libre porque ya trabajó durante toda su vida, ya entregó lo que más pudo. Claro que la vida del trabajo de uno, yo he desempeñado algunos papeles, entre esos el último fue de docente, una experiencia muy linda con jóvenes universitarios. Aprendí de ellos muchísimo, me gustó, me encantó el tiempo que yo estuve pues en Quito, ¿no? En la capital del Ecuador. Entonces, ya cuando ya se termina este asunto, ya vienen cosas diferentes, cosas nuevas experiencias. Como les comentaba, uno tiene que aprender a enfrentar una nueva vida, porque ahora ya, como les digo, ya viene la etapa. En mi caso mis hijos ya, cada uno formó su hogar, cada uno ya se fue a su casa, pues no, y yo me quedé prácticamente sola, ya. Entonces yo decía, bueno, ¿yo qué hago? Tengo unos problemitas de salud, regresaré a Manabí. Manabí el clima es cálido acá, ¿no? Me hace bien, el médico me recomendó y me vine. Y uno tiene que aprender a vivir, o sea, aprender a vivir con esa libertad, con esa soledad, y es bonito, es muy lindo sabiendo manejarse. Es muy lindo, porque uno se organiza de otra manera, muy diferente, pero yo soy feliz, les cuento, soy muy feliz y con esta vida tengo mis medios, o sea, tengo principalmente, porque eso es muy importante disponer, no depender, y bueno, pues que ya vienen los achaques, las enfermedades, de que hay que ir al médico y pues la medicina y todas esas cosas, y tener con qué solucionar es muy importante. Entonces, y para su comidita, su vestuario, sus servicios básicos, gracias a Dios, en el tiempo en que yo fui joven y yo pensé en la vejez justo,
pensé en la vejez, dije, algún día me haré vieja y pues tendré que vivir de algo, pues no. Pero no pensaba en la jubilación, o sea, no me venía a mí esa idea, ¿no? Entonces primero yo dije, no, como yo viví la mayor parte de tiempo aquí en Manabí, fui haciendo mi casita. Justo aquí les presento, aquí atrás está el corredor por donde tengo acceso. Entonces yo pensaba y decía, uno debe tener también un respaldo. Y que mejor no alquilar, porque mes a mes, y eso es tenaz. Para un mayor es tenaz, pues, o sea, pagar arriendo, no, mejor tener alguna cosita propia, en donde meter su cabecita, digo yo, donde meter su cabecita, a donde descansar, a donde tener su paz. Eso, mi querido Clever. No sé, ¿alguna muy otra interesante pregunta? ahí escuchándole, porque queríamos juntar este tema que hemos hablado con Abigail de la sexualidad, que es un tema, como digo muchas veces, que no lo hablamos públicamente, cuando deberíamos generar este conocimiento, esta información entre padres, entre hijos, entre amigos. Cuando estamos reunidos en grupos se debe hablar de esta temática también, y queríamos que María nos cuente también cómo es vivir esta etapa de la vida, y nos encantó, creo que Abigail también, cuando te escuchamos decir, le escuchamos a María decir, yo soy feliz, yo vivo feliz, porque también eso nos pone como frente al espejo de que la vejez no es la peor etapa de la vida, sino por el contrario, es una etapa de pleno disfrute. Y yo quiero agradecerles a las dos infinitamente por haberse dado este tiempo para compartir en Palabra Mayor, para compartir sus experiencias de vida y sus conocimientos a todas las personas que nos escuchan y que nos miran a través de las redes sociales. Y les quiero comprometer para una segunda parte, porque miren, cuando hablamos de estos temas, el tiempo pasa volando. Se nos fueron 30 minutos en un abrir y cerrar de ojos, y quiero agradecerles, insisto, María, muchísimas gracias. Usted está en Manta, ha hecho unos esfuerzos igual para poder conectarse vía Zoom. A veces la tecnología también nos traiciona y nos pone ahí a estar mirando cómo nos conectamos. Y a ti, Abigail, siempre nuestro cariño, nuestra admiración por el trabajo que realizas y llevas adelante. México es un país que está trabajando mucho alrededor de lo que significa los derechos de las personas mayores, lo que significa una sociedad que está caminando hacia la vejez, y desde Ecuador nosotros en varios aspectos seguimos los pasos de ustedes, así es que va esa felicitación y agradecimiento a Abigail. Clever, unas palabritas. Claro. Quería que sí. felicitarle por la labor que usted está, bueno, ya por años está realizando con los adultos mayores. Casualmente tuvimos la oportunidad de conocernos cuando yo estuve preparándome para mi maestría, y Clever muy bondadosamente me colaboró con una entrevista. Entonces ahí yo pues... Qué hermoso que haya una persona que se preocupe por los adultos mayores y de las zonas, o sea, de las zonas fuereñas, diríamos, donde esos adultos mayores no están como olvidados. Entonces, Clever, mi felicitación, y lo mismo para usted, Abigail, por esa labor que está haciendo. Sí, es muy hermoso que haya personas que se acuerden de los adultos mayores, de esas personas que en estos momentos hay muchos que están en soledad, abandonados. Eso es terrible, por todo lado, aquí y en todo lado. Sí. Entonces, muy cierto, María. No, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Gracias, dos. María, a usted más bien por su amistad y por todo, por compartir su tiempo. Y ahora sí le damos la palabra a Abigail, y va nuevamente ese abrazo hasta México, nuestro país hermano. Gracias, Clever. Gracias. Escuchando a Consuelo, tiene mucha razón. La verdad es que el no prepararnos justamente para la vejez puede llegarnos a poner en una etapa que sea muy penosa, muy difícil, que puede, como naturalmente va a tener retos, pero es muy diferente hacerlo preparándonos, tratando de que esa etapa sea lo mejor que se pueda vivir, ¿no? En bienestar, sobre todo tener calidad de vida, tener los recursos, y ahí yo también diría, mucho también está en nosotros. Si bien la sociedad y las políticas públicas a veces nos van dejando solos, hay que nosotros tratar de, como sociedad, como comunidad,
acompañarnos, aprender unos de los otros, el hecho de de tratar también de gestionar nuestra propia soledad. Ese es un término que hoy correcto. Cada vez lo tenemos que tener más introyectado, ¿sí? Saber cómo gestionar nuestra soledad. No podemos esperar a lamentarnos y a decir me voy a quedar solo. Hay que aprender a gestionarlo, y eso quiere decir que utilicemos todos nuestros recursos a la mano, y sociales e individuales, para ver de qué manera la soledad no me vaya comiendo la vida. La parte de los vínculos, la parte social, la parte amorosa, es también parte. No tengamos miedo de alguna manera a volver a ilusionarnos, a volver a vivir con ganas de estar con alguien, ¿no? A los hijos también siempre les dejo este mensaje: los papás son los que dueños de sus decisiones. Los hijos no tendrían que estar impidiendo o tener que darles autorización para que vuelvan a enamorarse, hombres o mujeres. Esa es una decisión que les corresponde a ellos. Y qué más que vivir los últimos años, aunque sean 10, 20, 30 años, enamorados, con ilusión, que vivirlos tal cual, solos. Y si los vamos a vivir solos, también hay que disfrutarlos, y también claro, sí, hay un disfrute personal, y también ahí entra esta cuestión que hablamos, Cliver, acerca de el autoplacer. Eso también, eso lo hablaremos en la segunda parte. Así porque es, comprometida. Esta cuestión es importante, sí, para nuestra salud. Las mujeres padecemos de muchas enfermedades que tienen que ver con la falta de cuidado, de conocimiento, y también de una sexualidad plena. No, muchísimas gracias nuevamente. Les agradezco a Abigail Sosa, que se ha conectado desde México, a María Ávila desde Manta. Ha sido un conversatorio sumamente importante, que nos ha aclarado varias inquietudes, nos ha despejado varios estereotipos, de estos mitos, de estos tabús que tenemos alrededor de lo que significa la sexualidad y el construir un nuevo propósito de vida cuando nos jubilamos. Nos vamos a una pequeña pausa y regresamos de inmediato con los demás segmentos de Palabra Mayor. Con plenitud. Ya le tenemos conectada a la doctora Caterine Montenegro con su segmento Aprendiendo a Envejecer. Muchísimas gracias, doctora. Les saludamos en este día domingo 7 de diciembre del año 2025. Adelante, doctora, el micrófono y la palabra son suyas. Si le active el audio, por favor, doc, que no le escuchamos. Sí, perfecto, ahí sí le escuchamos muy bien. Adelante, doctora Caterine, muchas gracias. Buenos días con todos, estimado Clever, también buenos días. Como siempre inicio el segmento diciendo que para mí es un placer y un gusto poder compartir esta información, pero sobre todo es una misión de vida poder impartir estos conocimientos a todas las personas mayores, a sus familias y a sus cuidados. El día de hoy vamos a hablar de un tema muy relevante e importante, ya que frecuentes estos trastornos en el paciente, la persona, trastorno de los electrolitos. ¿Están escuchando? Sí, si se acerca un poquito al micrófono, por favor, doctora, para escucharle mejor. Ya, ahí está, parece. Perfecto, ahí está mucho mejor. Entonces les decía que vamos a hablar de trastornos de los electrolitos.
Vamos a empezar definiendo qué son los electrolitos. Los electrolitos son unas sustancias que tienen carga positiva, negativa, que se encuentran en los fluidos de nuestro cuerpo, es decir, en la sangre y los demás fluidos que tenemos. ¿Por qué son importantes y por qué son relevantes? Porque estos van a ayudar a mantener la homeostasis del cuerpo, es decir, el equilibrio, que todo esté funcionando normal dentro de nuestro cuerpo. ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué se altera o para qué nos sirve? Vamos a ver. Para regular el pH, va a ayudar en la transformación de los nutrientes, en el transporte de ciertos nutrientes, en la función nerviosa, que es muy importante, en la función muscular, es decir, en la contracción del músculo, en la función cerebral. Entonces es importante tener en cuenta que el trastorno de esto nos va a ocasionar algunas patologías. ¿De dónde vienen los electrolitos? Los electrolitos vienen de ciertos alimentos que consumimos de día a día. Por ejemplo, los más importantes que son el sodio, el potasio, el cloro. ¿De dónde salen estos? El sodio principalmente es del consumo de la sal. El potasio de ciertos alimentos como hojas verdes, una de las más importantes del banano. ¿Qué es lo que pasa cuando hay estos trastornos que vamos a ir mencionando de a poco? ¿Cómo se presentan? Cuando el adulto mayor presenta somnolencia, averiguar de qué se trata. Cuando presenta algún cambio en el comportamiento, tenemos que ir descartando. Cuando hay antecedentes de toma de diuréticos, pacientes que tienen diferentes tipos de cardiopatías, hipertensión arterial, los antihipertensivos también pueden causar disminución de ciertos electrolitos como el sodio. Cuando hay diabetes, hidrataciones, cuando hay pérdida de líquidos, cuando podemos tener estos trastornos. Entonces, lo más importante, reconocer cuál es el. Sí, a ratos tenemos como una interferencia en la señal. Si se acerca un poquito más, como le decía, al micrófono, ahí se le puede escuchar con mayor claridad. Ahí no le escuchamos. Ahí sí, ahí le escuchamos. Entonces decía, ¿cuáles son los electrolitos más importantes que se presentan en las personas mayores? Y vamos a decirles un poquito de cada uno. Entonces, cuando hay deficiencia de sodio, lo que va a pasar es que va a haber somnolencia, caída, mareo, disminución de la parte cognitiva, es decir, va a haber marcha más lenta, seguramente va a haber un poco de debilidad muscular. Cuando hay alteración de la parte del potasio, lo que vamos a tener alteraciones cardíacas, aquí puede haber bradicardia o taquicardia. Justamente todas estas cosas ya son de la parte un poco más clínica, es decir, cuando ya tenemos algún cierto tipo de examen. Pero ¿cómo reconocer nosotros que estamos cerca del paciente adulto mayor en la casa? Entonces, como les había mencionado, cualquier cambio en el comportamiento. ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué estamos predispuestos las personas adultos mayores un poco más a sufrir estos trastornos? Porque hay cambios en la edad, es lo que habíamos dicho. Disminución de la masa renal. Mientras envejecemos, el riñón va perdiendo su tamaño. Entonces, lo que va a pasar es que su función también va a irse deteriorando con el tiempo. Alteración en la sed. Se pasa que hay unos receptores en el cerebro que nos indican cuándo nuestro cuerpo necesita consumir más líquido, y esa es la sensación de sed que tenemos. Esto de las personas mayores está abolido, por eso es que no tienen tantas ganas de tomar líquido. Por eso es importante estar en vigilancia de cuánto líquido toma. Como les había dicho, la sarcopenia también es una de las causas que puede ser un factor de riesgo, porque hay disminución de la masa, y esto lo que hace es que también como es donde tenemos más reservorio del agua y de los electrolitos. Si es que perdemos la masa, pues entonces también se pierden estas sustancias. Otra cosa que nos afecta también es la polifarmacia, es decir, como habíamos mencionado, pacientes que presentan el consumo de diferentes medicamentos y la interacción que pueden ocurrir entre ellos, como te había dicho, diuréticos, medicación para la presión, para el corazón, cuando utilizamos laxantes o cuando hay interacción entre ellos.
Y las comorbilidades, cuando hay más de dos enfermedades que tiene la persona mayor, y entonces el tener más de dos enfermedades lo que va a hacer es que se utilizan más de los fármacos también, y esto va a ser otro factor de riesgo. Entonces, cuando se disminuye el sodio, que es uno de los electrolitos más importantes de nuestro cuerpo, ¿qué es lo que va a pasar? Como les había dicho, somnolencia, confusión, alteración en la memoria, alteración de la marcha, puede haber caídas. Por eso es lo primero que siempre que hablamos de síndromes geriátricos, como el de las caídas, lo que tenemos que valorar es electrolitos, cómo están en nuestro cuerpo. Ya, el potasio, como les había dicho, también aquí vamos a ver debilidad muscular, bradicardia, ya problemas a nivel cardíaco. ¿Qué es lo que tenemos que hacer para prevención? Ahora que ya hemos visto qué significan, cómo detectar cuáles son los síntomas, cuáles son los cambios relacionados con la edad, cómo podemos prevenir. Siempre la valoración geriátrica integral con su geriatra de confianza, que es lo más importante para saber si estamos frente a un factor de riesgo que pueda predisponer a esto, y saber que tenemos que hacer un control en el laboratorio, es decir, para saber qué es lo que tenemos que hacer. La primera cosa, como siempre, valoración geriátrica integral. Luego de esto tenemos que estar con nuestras enfermedades controladas, hipertensión, diabetes o cualquier tipo de cardiopatía. Otra de las cosas que tenemos que tener en cuenta también, que tiene que haber una hidratación adecuada. Esta hidratación, salvo que en pacientes tengan restricciones hídricas por cardiopatías, lo que tenemos que hacer es el consumo de líquidos durante todo el día. Pues tenemos que tener en cuenta que ya los alimentos tienen líquidos, y es muy importante hacer la valoración geriátrica porque no todos los pacientes necesitan la misma cantidad de líquido. ¿Qué es lo que tenemos que evitar? Cualquier tipo de sustancia que nos vaya a causar deshidratación, ¿no es cierto? Entonces, esto es importante, mantener el equilibrio homeostático en cuanto a los líquidos y a los electrolitos. Entonces, no se olviden siempre de que cualquier tipo de cambio en la conducta, disminución de la marcha, disminución de la parte cognitiva, que se pone el pensamiento más lento, se cayó, tenemos que averiguar cuál es la causa de esta. Una de estas son los electrolitos, y si ya tenemos diagnosticado uno de estos, pues estar muy pendientes del consumo de sodio también. Para cada patología hay que tener ciertas restricciones en electrolitos. Sin embargo, tener en cuenta, como siempre digo, de nuestra valoración geriátrica, porque hay que individualizar el tratamiento, el diagnóstico y el manejo para cada paciente adulto. Pero es importante que tengamos en cuenta que el balance hidroelectrolítico depende mucho de la hidratación, de la alimentación, de los fármacos, y saber reconocer a tiempo si estamos con factores de riesgo. Si ya se presenta, también tenemos que saber corregir y prevenir esto, cualquier tipo de complicación en cuanto a los síndromes geriátricos, que uno de los más importantes sería en este caso las caídas, que sabemos que van a desembocar en complicaciones. Esto es lo que vamos a hablar el día de hoy en cuanto a los trastornos hidroelectrolíticos en el adulto mayor. Doctora Caterini, le agradecemos muchísimo. Siempre usted nos orienta con sus conocimientos sobre la medicina, y recuerden la valoración geriátrica integral, el consumo de líquidos, el estar en una vida activa también es muy fundamental, y ahora nos ha hablado la doctora Caterini sobre los electrolitos. Muchísimas gracias a la doctora, le agradecemos porque se da su tiempo para compartir sus conocimientos. De igual manera, también a veces está de turno y pues hace una pausa para poder estar en este espacio de Palabra Mayor. Queremos agradecerles infinitamente a cada una de las personas que ha sido parte de este espacio de Palabra Mayor, que nos acompaña con sus conocimientos, con sus experiencias como profesionales, pero también queremos agradecerles a cada una de las personas que nos acompaña a través de las frecuencias de Radio Pichincha y a través de los medios virtuales. De igual manera, a Estefanía Martínez, que hoy ha estado acá en la parte técnica, nuestro agradecimiento, y les vamos a dejar con un video de una periodista colombiana, Yolanda Ruiz, que sintetiza justamente lo que significa envejecer en América Latina y lo que significa en Colombia
este fenómeno y qué acciones se deben tomar, y hacemos este espacio para compartir esta propuesta de Colombia porque es similar a la del Ecuador y nos pone de frente a los retos y desafíos que tenemos hacia adelante. Tomen mucha atención de este editorial escrito en un medio colombiano por la periodista Yolanda Ruiz, que, como les digo, sintetiza lo que hemos hablado en el día de hoy. Así es que les agradecemos infinitamente, les dejamos con este video y nos vemos el próximo día domingo acá en Radio Pichincha, y recuerden que las voces y palabras de las personas mayores se escuchan claras y fuertes desde la mitad del mundo, acá desde Palabra Mayor. Muchísimas gracias y se quedan con el video. Nos vemos el próximo día domingo. Hablemos de envejecer. Comparto con ustedes la columna que escribí para el periódico El Espectador. Salvo que la muerte sorprenda de manera temprana, envejecer es el destino de las personas. Y eso que vemos como algo muy distante, cuando tenemos 20 o 30 años, se vuelve real y tangible muy rápido, demasiado rápido. Colombia vive una etapa de transformación demográfica que marca un proceso acelerado de envejecimiento. Una sociedad que envejece tiene que tomar decisiones de mediano y largo plazo. Tiene que transformarse desde distintos escenarios, algo que parece imposible en los tiempos de populismos legales y debates virales que mueren a las pocas horas. No estamos por fuera de una tendencia global de acelerado envejecimiento de la población. El número de hijos se reduce y la expectativa de vida aumenta. Es una ecuación que enciende alertas. Sin embargo, en la mayoría de los debates para atender esta nueva situación se ve a los viejos como un problema social para atender. Una población que debe ser objeto de políticas públicas. Y claro, absolutamente claro, se necesitan muchas políticas públicas. Pero no nos ven como sujetos de derechos plenos que podemos aportar a la sociedad desde la mayor experiencia y conocimiento y desde múltiples capacidades. Los viejos no somos una masa homogénea a la que se debe ver como abuelitos para consentir. Muchos lo son, muchos son abuelos y disfrutan de la relación con sus nietos, otros no lo somos, y la mayoría de viejos prefieren ser interpelados con respeto y con palabras ajustadas a una realidad que es diversa. En la búsqueda de soluciones y alternativas para enfrentar el envejecimiento de la sociedad, poco se habla con los viejos y poco se intenta entender las necesidades y realidades particulares de las personas. No es lo mismo envejecer con una pensión que no tenerla, como le pasa a la mayoría de los mayores en Colombia. No es lo mismo tener una familia que no tenerla, tener vivienda que no tenerla. No se envejece igual en el campo que en la ciudad. La diversidad de situaciones y de aspiraciones de vida se debe entender en toda su complejidad para que la sociedad pueda no solamente atender a sus viejos en sus necesidades básicas, sino en las posibilidades de tener vidas plenas. Algunas personas prefieren ser productivas hasta bien entrada la vejez. Algunas personas están trabajando hasta los 80, 90 años y más. Otras personas quieren disfrutar de la jubilación, cambiar de actividad, hacer otra cosa, tomar la vida de otra manera. Otras ni siquiera pueden escoger porque literalmente no tienen con qué comer y tienen que rebuscar el alimento en el día a día hasta muy entrada la vejez. La vejez entonces no es una sola. Es inevitable, pero no es una tragedia en sí misma. Son las circunstancias que la rodean las que pueden convertir en un problema la vejez. Salir del estereotipo que infantiliza y minimiza a los viejos significa entender que la vida real, con todas sus posibilidades, se extiende más allá de los límites que hemos puesto a lo que se considera como la edad productiva y que cada uno debería poder vivir la vida que desee. La discriminación por edad aparece desde muy temprano. Lo saben muy bien quienes hoy están buscando un empleo y tienen 45 o 50 años. Ni qué decir de quienes quieren o necesitan seguir trabajando a los 60, porque la sociedad considera que a esa edad el único destino posible es esperar la muerte. Las mujeres mayores somos además doblemente discriminadas y podemos presentar en muchos casos un impacto mayor de ese desprecio social a la vejez, en especial aquellas mujeres que han enfrentado la doble jornada por el trabajo del cuidado, aquellas que vienen de zonas y de sectores muy vulnerables. Es más difícil para una mujer acceder a una pensión, es más difícil ser cuidada cuando requerimos ser cuidadas, es más difícil ser respetada en el caso de una mujer mayor. Es urgente el diseño de políticas públicas que garanticen inclusión, salud, cuidado y alternativas de ingreso pensional. Todo eso imprescindible sin duda. Y es lo que aparece cuando se habla de vejez, lo que surge en los debates, en los conversatorios, en los foros, en fin.
Pero además de eso, además de ver cómo se cuida a los viejos y cómo se garantizan los derechos mínimos, el Estado, los sectores privados, la sociedad en su conjunto deben empezar a ver la vejez de otra manera. Cada viejo representa un gran conocimiento acumulado y por regla general la sociedad se da el lujo de despreciarlo con total tranquilidad cuando discrimina por edad. La juventud no es una virtud y la vejez no es un defecto. Son etapas distintas de la vida y tienen retos y tienen posibilidades, tienen cosas buenas y cosas interesantes y cosas que son difíciles de lidiar. El cambio cultural frente al envejecimiento es por eso tan importante como el acceso a una pensión. Empezar a ver a los viejos de otra manera, dejar de discriminar por la edad es un primer paso y tenemos que abrir esta conversación como sociedad, porque somos un país que, como le pasa al mundo, está envejeciendo y nos toca reinventarnos y nos toca ver la vejez de otra manera. Si les ha parecido interesante este comentario, esta columna, los invito a compartir, los invito también a que me acompañen en mi canal de YouTube, Yolanda Ruiz Periodista, que se afilien, que pongan la campanita para que sepan cuando hay contenido nuevo y ya saben que los lunes nos encontramos allí en Contexto y Opinión. Gracias por estar ahí. Palabra Mayor te espera en el siguiente programa por un envejecimiento activo y saludable. Entre amigos, con participación y derechos. Programa clasificación F, formativo educativo cultural. Categoría A, apto para todo público.